Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga en este día. La píldora que sana el alma les trae una hermosa palabra y estaremos reflexionando referente a lo que es el infierno y si el infierno es eterno. Vamos a ver de que nuestro Señor Jesús habló aproximadamente 150 veces referente al infierno. ¿Por qué hubo tanta necesidad de hablar tanto o hacer énfasis o mencionarlo tanto más que el cielo? ¿Por qué debemos evitar ir al infierno? ¿Por qué debemos a toda costa de evitar hacer la voluntad del enemigo? ¿Qué es lo que hay en el infierno? ¿Para quién fue preparado el infierno? Veamos de que eh, antes, pues, ¿verdad?, de hablar de lo que es todas estas situaciones, vamos a hablar de qué nos dice la palabra acerca de nuestro Señor. Y vamos a ver lo que nos dice en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 16. Y nosotros, dice la palabra, que la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice? Que Dios es amor. Dios es amor. Veamos qué es lo que nos dice también la palabra de Dios en Jeremías, en el capítulo 31, versículo 3. Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo, si con amor eterno te he amado, por tanto te he atraído con misericordia, dice el Señor. Por tanto, con amor eterno te he amado, con amor eterno te he amado. O sea, un amor que no tiene fin, que no tiene límites, que no tiene tiempo. Así nos amaba el Señor, de esa manera. Y nos ha atraído, dice, hacia Él con misericordia. Qué hermoso. Porque la palabra claramente habla, dice que Él no disfruta de la muerte. Él no disfruta que un pecador muera. Entienda eso. Él ama al pecador, pero no ama el pecado, hermano. Y Él no disfruta que una persona que esté en pecado por voluntad propia muera. Porque Él vino a este mundo a salvar lo que se había perdido. Él vino a dar su vida por nosotros para la salvación de la humanidad. Entonces Él, siendo un Dios de amor, no disfruta que la humanidad se pierda, no disfruta que un pecador muera y muera en pecado, hermano. Pero veamos también qué es lo que nos dice la palabra de Dios en Ezequiel 33, versículo 11. Dios dice que le dijo, diles, vivo yo Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Qué palabra más tremenda, hermano. En aquel tiempo se lo decía él a su pueblo, ¿verdad? Directamente a Israel, un pueblo desobediente, un pueblo infiel, un pueblo que siempre, por más que el Señor les mostraba su misericordia, les mostraba las victorias referente a todo aquel enemigo que se alzaba en contra de ellos, los liberó, les dio de comer, les mostró cuántos milagros. Y aún así el pueblo siempre se desviaba, se volvía idólatra, se regresaba a sus caminos de pecado. Bueno, en fin, ahora esta misma palabra el Señor la repite a nosotros, sus hijos, aquellos gentiles que Él adoptó.
ya que su pueblo no la recibió. Entonces nos adoptó a nosotros, todos aquellos que estamos fuera de ese pacto que él hizo con ese pueblo de Israel con tanto amor. Pero veamos qué es lo que dice el Señor, que nos volvamos, dice repetidamente, volveos, volveos de vuestros caminos de inmundicia, de pecado, de fornicación, de mentira, de avaricia, que nos volvamos de nuestros pecados, de nuestros caminos inmundos, porque dice de que el Señor no quiere la muerte del impío. Nosotros somos atraídos hacia Él con misericordia. Por eso es que cuando ahora nosotros que estamos en Cristo regresamos del pecado, es como dice el Señor, Él no quería la muerte eterna, espiritual para nosotros, sino que quería nuestra salvación, llamarnos a salvación, a plenitud, a libertad. Qué tremendo. Ahora bien, veamos aquí, ¿verdad? Lo que la palabra de Dios nos dice. Con eso mismo. Porque nosotros somos, dice, nosotros mismos tomamos la decisión al pecado. El Señor nos ha dado el libre albedrío para que nosotros podamos venir y decir, ok, yo por voluntad propia voy a hacer esto. O yo por voluntad propia voy a dejar de hacer esto porque no me conviene, porque me aparta de Dios, porque daña mi salud, porque destruiría yo mi familia, mis hijos. O sea, el Señor nos ha dado esa plenitud de conocimiento para entender lo bueno y lo malo, para entender el camino de bien y el camino de mal. Veamos un ejemplo. Cuando a usted le preguntan o a una persona le preguntan, ¿verdad? Y él da su testimonio, él no dice, es que a mí el enemigo me hizo hacerme alcohólico. A mí el diablo me dijo que me hiciera alcohólico. O el diablo es alcohólico. Satanás es adúltero. Satanás es drogadicto. O a mí el diablo me dijo de que yo fumara. No, hermano, usted no puede venir y decir o echarle las culpas al diablo. El enemigo viene. Satanás viene con astucia y le pone a usted la tentación. Le tira ese dardo de tentación, ese dardo de engaño, el dardo de mentira. Le pone esa trampa, esa piedra para que usted tropiece. Pero él no le dice a usted. Hacelo, él le pone todo el panorama para que sus ojitos se deleiten y usted caiga en el pecado. Pero depende de usted si usted toma esa decisión. Va a ser usted el responsable de venir y hacer el pecado, lo que no está permitido por Dios, lo que es anti voluntad de nuestro Señor. ¿Por qué le llaman al enemigo, verdad? Ahora en estos tiempos, el anticristo. Porque es la persona que va a venir haciendo todo lo contrario que nuestro Señor ha establecido en su ley. Todo lo antibíblico, todo lo que no es permitido, Él lo va a hacer. Va a venir a decretar todo lo que no está estipulado en la ley. Entonces, todo aquel también que se vuelve en contra de todos aquellos parámetros que el Señor ha dejado en su palabra, nos volvemos un anticristo. Nos volvemos hacedores de maldad, hijos del enemigo, anticristos, porque no hacemos la voluntad de Dios, sino que hacemos lo que el Señor no quiere que hagamos. No crea que solamente viene el anticristo, ¿verdad? No, ya nosotros estamos siendo anticristos,
anteponiéndonos ante todas esas situaciones. ¿Por qué? Porque nos oponemos a la voluntad de Dios, nos oponemos a los estatutos bíblicos, a los mandamientos que Él ha declarado en su palabra. No los hacemos. Estamos siendo anticristos. Qué tremendo. Viéndolo de ese punto de vista, sí, hermano. Es una palabra bien dura que a usted le diga de que usted es un anticristo. Ay, pero yo no soy el diablo, diría usted. Pero hace la voluntad de Él. Hace lo mismo que el diablo hace. Hacemos lo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero veamos, entonces, por eso el Señor nos dejó a nosotros libre albedrío. Nos dejó a nosotros el razonamiento, el discernimiento, el pensar, para que nosotros realmente analicemos. ¿Esto me conviene? ¿Esto es agradable a los ojos de Dios? ¿Estaré yo haciendo la voluntad de mi Padre? Usted tiene que hacerse esta pregunta. Si usted realmente está haciendo la voluntad de Dios. Porque el Señor claramente lo dice en su palabra. Él no quiere que ninguno muramos a causa del pecado. Porque para eso Él vino, para darnos salvación, para liberarnos, para salvarnos, para quitarnos todo yugo, romper toda cadena, quitarnos todo lazo que el cazador ha tirado sobre nuestras vidas. Entonces nosotros no podemos venir y estarle echando las culpas al enemigo siempre. Porque él o sus secuaces, sus ángeles, ellos solamente ponen la tentación y se encargan de ver cuál es su debilidad. ¿A qué cosa usted es la que se inclina? ¿Qué es lo que le llama la atención del pecado? Y por ahí lo van a atacar siempre. Entonces, veamos también, pues, ¿verdad? Que ese lugar es un lugar, dice, preparado para todos aquellos que van a ser, dice, condenados y que nunca pueden salir también de ese lugar eterno, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Mateo 9, en el lugar, dice, donde nunca se apague ese fuego y donde el gusano de ellos nunca se muere. Para ahí, para ese lugar, como estábamos hablando la otra vez, hermanos, para ahí mismo, para ese lugar, el que no hace la voluntad de Dios, a ese lugar es que va. Entonces, yo he escuchado que hay personas que dicen, ¿verdad?, de que, bueno, que el infierno no existe. La palabra de Dios dice que sí existe. Y veamos la palabra de Dios, qué es lo que nos dice. Primeramente, ¿verdad?, que para quién dice es el infierno. ¿Para quién fue preparado el infierno? En Mateo 25:41 vamos a leer que la palabra de Dios nos dice, entonces el Señor dirá también, dice, a los de la izquierda. Ya en versículos anteriores ya le he hablado a los de la derecha, ¿verdad? Que son sus ovejitas, los que pasan a la eternidad con Él, al banquete, a las bodas. Bueno, pero acá los de la izquierda les dicen, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado, dice, para el diablo y sus ángeles. Preparado para el diablo y sus ángeles. Y para todos aquellos también, hermanos, que ahora en los juicios venideros van a ser condenados y van a ser lanzados a ese fuego eterno, donde no se apague ese fuego y donde ese gusano no muere. A ese lugar va a ser lanzado al lago de fuego, al infierno, lugar donde va a haber tormento por la eternidad, por los siglos de los siglos, en todo tiempo.
va a estar consecutivamente un ciclo, un ciclo, un ciclo, y no va a parar, va a ser repetitivo, va a ser constante, va a ser un calvario, una eternidad de tiempo en tiempo, sin descanso, por siempre y para siempre. Qué tremendo. Hermano, eso no es fácil. Pensar, ok, en el infierno, en el lago de fuego, en el que arderá eternamente, como dice la palabra de Dios. Ay, Dios. Recordemos de que el diablo, dice la palabra, ha venido a matar, a robar, a destruir, a devorar, a aniquilar al ser humano, a que pierda su vida eterna en los cielos con Cristo. Porque como Él perdió la eternidad en los cielos, Él es un celoso, egoísta, envidioso. Entonces no quiere que usted tenga lo que Él perdió. Usted ve tantas personas que tienen ese celo, ese egoísmo, ese cosito dentro de su corazón cuando ve que otra persona tiene mejor oportunidad. Cuando una